Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Em, bueno, me presento, soy Diego, tu nombre es Sayuri, ¿verdad? Sí. Bueno, la entrevista va a consistir básicamente pues hablar sobre el COVID, ¿no? Como cómo ha cambiado Ujú. tu vida, qué cosas, digamos, cómo te has sentido y cosas que te han pasado, así. Ok. Este, bueno, primero que nada, tú empezaste a vivir lo del COVID de allá, ¿no? Eh, Ujú. Estabas estudiando, ¿no? Sí. ¿Qué cambios empezaron a surgir y cuándo empezaron a surgir en el momento que tú estabas estudiando allá? Digamos con esto de la pandemia. Am, Todo empezó a cambiar a principios de marzo. Am, en el trabajo se estaban llevando muchísimo papel de baño, papel de servilletas, no teníamos nada en la tienda, se estaban llevando mucho Lysol y en la escuela pues nos fuimos de vacaciones para Spring Break y nunca regresamos. Y yo pensé que pues iba a ser algo que iba a pasar, que se iba a pasar en unas 2 semanas, pero fue cuando empezaron que con los guantes y todo esto en el trabajo y luego también en la escuela empezamos a hacer las videollamadas y todo eso, pero empezó a cambiar todo a principios de marzo. Y bueno, por lo que yo conocía, tú seguiste estudiando, ¿no? Hasta cierto tiempo te saliste. Sí. ¿Cuándo fue esto? Um, Estuve estudiando desde hasta mayo, fue cuando salimos. Um, y se supone que tenía que regresar en septiembre, no, en agosto. Y fue cuando decidí mejor no regresar. Ok. Muy bien. Bueno, y ahora en cuestiones sociales, digamos, digamos en lo general, ¿no? En la parte de donde tú estás viviendo, ¿qué cuestiones empezaron a implementar? ¿Qué medidas o qué reglas, se empezaron a aplicar ahí en la ciudad donde estás? Um, lo primero que pasó en el trabajo fue que estábamos solamente dejando entrar a 100 personas a la tienda. Y solo había una entrada y una salida. Y entonces mucha gente se esperaba afuera, ya fuera 30 minutos o lo que sea, pero la gente se esperaba. Pero eso solamente duró como 2 meses. Pero eso fue lo primero que empezó, que empezamos a contar, a limitar la gente que estuvo en la tienda, que fueron 100 personas. Muy bien, muy bien. ¿Tú crees que la información que te han dado allá en Estados Unidos ha sido efectiva como para darte a conocer lo que es el virus, darte a advertir, como promocionar ciertas medidas, ya sean todas las cuestiones, ¿no? En medios de comunicación o en inclusive, pues no sé, en informativos, en la calle. No sé si te han proporcionado, tú crees que han proporcionado la información efectiva y al tiempo adecuado, digámoslo así. ¿O tú cómo lo viviste? Pues el primer caso que fue en Chicago creo que fue a principios de enero y pues mucha gente no le puso atención. Yo en verdad ni sabía qué era, no supe qué era hasta marzo que empezó la cuarentena y todo eso, pero sí nos dieron muchas informaciones en las redes sociales, allí mismo en el trabajo, en la escuela, de todo nos estaban informando y yo digo que sí nos informaron muy bien de todo lo que estuvo pasando. El único problema fue que Estados Unidos no estuvo preparado para lo que iba a pasar. O sea, mucho... No, yo digo que no se prepararon bien, pero sí de un día para el otro cambió todo. ¿Cómo le ha pasado ahorita a digamos, tu familia, ¿no? También en la cuestión de que a lo mejor a tus padres les tocó trabajar en la casa o a lo mejor algún familiar tuyo, pues ya no podía salir también. ¿Cómo fue el cambio con tu familia también? Pues gracias a Dios nosotros ayer con mi familia estuvimos muy afortunados de todavía seguir trabajando. Mi papá trabaja por Uber
allá, entonces sí le daba un poco de miedo, pero tenía que seguir trabajando y mi mamá estuvo trabajando en una fábrica, entonces también no le dijeron que ya no fuera al trabajo y pues de hecho para mí me empezaron a dar más horas porque mucha gente que tenía miedo sí se salió del trabajo, entonces no teníamos a mucha gente trabajando y a mí me estuvieron dando tiempo completo en vez de medio tiempo. Entonces estuvimos muy afortunadas ahí en la casa que seguimos prácticamente con nuestras vidas normal, simplemente fueron mis hermanos que pues ya nunca regresaron a la escuela y se les hizo un poco difícil porque todo un mes no estaban estudiando. Um, Creo que todo el mes de abril no estuvieron estudiando, ellos estuvieron, se puede decir que de vacaciones. Um, ya no fue hasta mayo que empezaron con las clases por línea y todo eso. Allá en donde tú estás, Illinois, ¿te proporcionan alguna ayuda para la gente, digamos, que le tocó no irse a trabajar o, digamos, en recursos escasos, que no, a lo mejor se vieron en dificultades? ¿Tú sabes si proporcionaron alguna ayuda económica o, o de cualquier tipo de ayuda? Sí, yo tuve a tres amigos bueno, yo tenía una amiga que trabajaba en un restaurante y a otra amiga que trabajaba en Navy Pier, que es en el mero centro de Chicago, pero obviamente pues todo cerró, entonces se quedaron sin trabajo, pero el gobierno sí les ayudó, se le llama unemployment, entonces les estuvieron pagando las horas que ellos trabajaban regularmente, entonces aunque no tenían el trabajo, sí les estaban pagando como si estuvieran trabajando. Creo que les pagaban hasta más de cuando estaban trabajando. Ahora, por ejemplo, acá en México, muchos se han quejado de que la gente es muy irresponsable, ¿no? De que, digamos, no les gusta salir con cubrebocas, que mucha gente sale de fiesta, inclusive que no respetan, digamos, las normas, ¿no? Allá cómo ves el ambiente, ¿no? En la sociedad donde tú estás viviendo, si crees que la gente, bueno, inclusive aquí se ha dicho que no existe muchas veces, yo me ha tocado conocer gente que dice que eso es pura patraña, ¿no? Que realmente no es tan mal. Y entonces, Sí. allá tú cómo lo vives, ¿crees que puede aparecer también estas cosas, que aparecen también este tipo de situaciones? ¿O crees que la sociedad en general, digamos, sí se lo ha tomado en serio y sí le ha tomado la responsabilidad, ¿no? Allá sí lo han tomado en serio y sí han tomado la responsabilidad. Allá de vez en cuando que ves a una persona que no tiene su mascarilla, pero ahí todo el mundo en verdad se la pone, hasta los guantes nos ponemos. Um, sí, cuando llegué aquí luego vi la diferencia, porque aquí nomás de vez en cuando ves a gente con cubrebocas, pero ya todo el mundo los ves con cubrebocas. Um, Empezando el 1 de mayo lo hicieron ley que tenían que ponerse cubrebocas. Um, si muchas tiendas ya no dejaban entrar a la gente si no tenían cubrebocas o simplemente podían comprar uno allí con ellos. Um, en la Home Depot no, lo único que podemos hacer es negar el servicio si alguien no tiene un cubrebocas, pero no los podemos sacar de la tienda porque Home Depot no quiere perder el dinero. Ok. Bueno, y ahora otra cuestión, ¿no? Me han comentado que, bueno, tú me has dicho, ¿no? Que te saliste a estudiar. ¿Por qué te saliste a estudiar, digamos? ¿Qué fue lo que no te gustó? Pues yo para la escuela soy bien burra. Me cuesta mucho trabajo, tengo que estar allí en persona preguntando miles de preguntas de todo lo que está pasando. Y entonces se me complicó mucho cuando fue en línea porque pues de por sí me cuesta trabajo la escuela y luego tenerlo en línea y no tener ahí físicamente a mi maestro, a mis alumnos, a lo que sean mis compañeros para preguntar las cosas, pues mejor decidí no gastar dinero en la escuela ese semestre porque pues yo sabía que se me iba a hacer muy complicado. Entonces por eso mejor decidí solamente empezar a trabajar y yo pensé que ya para ese tiempo las cosas iban a estar bien, pero no, entonces no me quiero atrasar más en la escuela, entonces por eso voy a regresar para el próximo semestre, aunque sea en línea, pero voy a regresar, aunque se me haga más complicado, pero bueno. Bueno, y ahora, cuando, digamos, empezaba esta cuestión de lo digital, ¿no? De empezar a hacer videollamadas, empezar a hacer
pues tareas en línea, ¿no? ¿Tú contabas con el equipo necesario? O sea, ¿tú contabas con recursos como computadoras, celular, acceso a internet, acceso a buen internet? ¿Tú contabas con todo esto? Y si también veías que tus compañeros también tenían estos recursos. Pues yo, mis papás hace 2 años cuando empecé el colegio me regalaron mi computadora, entonces yo ya la tenía, también tenemos acceso a Wi-Fi ya, pero mi hermana no tenía, entonces la escuela se la prestó. Ahorita ella sí está estudiando porque la escuela en la que está le presta una computadora. Ya nomás es cuestión de tú pedirla o simplemente también si no tienes wifi, también la escuela te da el wifi gratis por los años que lo necesites, que estés estudiando con ellos. Ah, está muy bien. Y, por ejemplo, tus maestros, ¿no? Cuando empezaron, porque bueno, acá, por ejemplo, es bastante curioso, ¿no? Porque pues ningún maestro había trabajado en línea, ¿no? ¿Tus maestros sí viste que fueran capaces de llevarlo en línea o viste que sí hubo bastantes dificultades para ellos? Um, pues yo tenía, creo que estaba tomando 3 clases en el tiempo, pero sí se les hizo muy difícil a mis maestros de entender todo el de tecnología y todo eso, porque pues ya eran mayores, se puede decir, pero a todos los demás sí se les hizo un poco más fácil porque ya los maestros ya pues obviamente le entendían la tecnología y todo eso. Había muchos tiempos que nosotros estábamos en clase y de repente nos sacaba el maestro el chat y nosotros pues qué pasó y pues obviamente fue error de él y no sabía cómo moverle las cosas y entonces para mí sí se me hizo un poco complicado, pero yo sé que muchos de mis amigos no fue tan difícil para ellos. ¿Y qué plataformas tú usaste? ¿Qué tipo de aplicaciones? Es que quiero saber si, digamos, son las mismas que aquí, porque, por ejemplo, aquí usamos, al principio empezamos usando Zoom, pero después, digamos, se popularizó más el Meet y pues Ujú. ya es la plataforma por excelencia junto con el Classroom, que son de las que estamos usando. No sé allá si sea lo mismo o cómo lo ven allá. Um, allá lo que más se usa es el Zoom. Es lo que se usa para todo. El Google Meet casi no se usa, pero sí de vez en cuando, ya dependiendo de la escuela o la compañía o el trabajo, lo que sea, la preferencia de ellos, pero allá lo más popular sí es el Zoom. Y tú bueno, no, será muy obvia, ¿no? ¿Tú habías tomado alguna clase en línea antes? O te había tocado en la prepa bueno, se supone que es high school, ¿no? Ujú. Este, pero ya habría tocado alguna vez estar así en línea, tomando clases. Um, en el verano de 2019 yo tomé un curso por internet, el Child Psychology, que es, pero se me hizo muy difícil, entonces dejé la clase, porque, como digo, ya se me dificulta mucho la escuela y estar de soporte de línea y todo eso, entonces se me hizo muy difícil. Pero sí he tomado un curso, pero solamente lo tomé como 2, 3 semanas y se me hizo muy difícil, entonces mejor lo dejé. Muchos han hablado de que, bueno, Estados Unidos ya está alcanzando pues cierto número de muertes, que ya está llegando a los primeros lugares, que a veces se dice, no, es que ya está tomando el primer puesto, ya está bajando al segundo, ya está acercándose, o sea, que digamos está en todos los países que mayores casos ha tenido y que mayores muertes ha tenido. Eh, yo sé que a uno no, uno a lo mejor tendría que buscar o considerar lo que las noticias han dicho, o de lo que los especialistas han dicho, pero desde tu propia perspectiva, ¿a qué crees que se deba esto de que Estados Unidos pues tenga este número de fallecidos? ¿Crees que sí es por las medidas que se tuvieron que tener mucho más restrictivas o crees que debieron aplicarse desde mucho antes? ¿O cuál es para ti tu perspectiva de por qué Estados Unidos es de los países que más ha sufrido en esta pandemia, ¿no? Pues en verdad, yo digo que Estados Unidos ha sufrido demasiado porque allá la gente odia tener el cubrebocas, porque según es contra su derecho de ellos, que tienen el poder de hacer lo que ellos quieran y pues obviamente la ley dice que te lo tienes que poner y mucha gente dice que no podía respirar con la mascarilla y que este que lo otro, entonces se la quitaba, se la ponía aquí abajo de la nariz, lo que sea, pero yo digo que por eso
hay muchísimos casos y muchísimas muertes porque la gente no entiende. La gente es muy ignorante, aunque vea que en verdad sí se está muriendo la gente, que todo cambió de un día para el otro, la gente no entiende. Y de hecho, yo digo que se tuvo que empezar todo desde el primer caso, que creo que dije que fue en enero. Um, o al menos avisarnos a nosotros. No se escuchó mucho de ese caso, solamente de vez en cuando que se escuchaba, pero no, yo digo que no estuvieron preparados y que lo hubieran haber empezado desde ese primer caso, porque ellos ya sabían las consecuencias, ya sabían de la enfermedad, ya sabían de todo, entonces, ¿por qué no empezar con las precauciones desde entonces? Porque hasta marzo, desde enero a marzo son 3 meses. Bueno, por ejemplo acá en algunos estados se empezó a implementar esto de multas por no traer el cubrebocas o de inclusive hablar de que si una persona estaba en la calle pero no tenía que ir a trabajar, no tenía que estar yendo a alguna cosa importante, se le iba a llevar a la, bueno, pues a la cárcel, ¿no? Como tú lo conocerías, o a barandillas, como aquí se conoce. Estas medidas, ¿tú las viste en alguna parte de Estados Unidos donde tú estuviste viviendo? ¿O realmente no viste tanta presión por parte de las autoridades? Um, Nosotros ahí en Chicago teníamos toque de llegada a la casa, entonces a las 9 teníamos que estar todos en la casa. Tenías que tener un permiso contigo si es que estabas trabajando, si ibas a algún lado, pero tenías que tener un permiso contigo. Entonces nosotros en el trabajo nos dieron un permiso para tenerlo en el carro por si acaso nos paraba la policía o lo que sea. Entonces enseñarles el permiso y enseñarles que sí estuvimos trabajando o que íbamos al trabajo, que regresamos del trabajo, lo que sea, pero sí se necesitaba el permiso. Y también de la mascarilla no hubo multas ni nada de eso, pero como te dije, simplemente las tiendas o los lugares no los dejaban entrar sin mascarilla. Y hubo muchísimos problemas allá, hubo protestas de todo esto porque la gente no quería ponerse la mascarilla y pues obviamente empezaron con sus protestas de que la libertad de ellos, que era contra su First Amendment y todo eso. Entonces, sí hubo precauciones. Muchos lugares empezaron a cerrar más temprano. Nosotros en la Home Depot regularmente cerramos a las 10 de la noche. Empezamos a cerrar a las 6 de la tarde. Um, y todas esas 4 horas nosotros pues desinfectábamos absolutamente todo. Pero sí necesitábamos el permiso y si no, sí nos multaban. Pasando a otra cuestión. eh, En estos momentos, ¿cómo está la situación allá? Si conoces algún detalle, ya están los negocios abiertos, digamos, ya se habla de volver a la escuela, o cómo está la situación ahorita allá, de lo que ha cambiado. Um, pues es que allá solamente las escuelas privadas han regresado a la escuela. Los del primer año van 2 días a la semana y el resto de la semana en línea. Y los del segundo, tercer año, lo que sea, es que van diferentes días, pero las escuelas así de CPS, que se puede decir que son las del gobierno ya, sí, todas en línea, pero muchas escuelas privadas sí regresaron a la escuela. Mucha gente está contra eso porque no, o lo que la mucha gente está contra es que sí empezaron a abrir las barras y todo eso, empezando, creo que a finales de mayo se empezó a abrir todo otra vez. Um, y mucha gente, pues obviamente dice, ¿cómo se va a abrir las barras y los restaurantes y todo eso, pero la escuela no? Si los niños necesitan ir a la escuela, más que nada los más pequeños porque pues se distraen estando en la casa, estando en la computadora o simplemente muchos papás no tienen el tiempo para ayudarles a sus hijos con todo, entonces sí es muy difícil, pero pues allá se puede decir que ahorita yo antes de que me viniera llegué hace una semana. Se empezó a cerrar todo otra vez porque se estaba poniendo muy feo. Entonces ahorita ya todo empezó a cerrar otra vez de nuevo y no sabemos hasta cuándo lo vayan a abrir. Muy bien. Em, bueno, por ejemplo, este año pues hubo elecciones en Estados Unidos, ¿no? Em, ¿Tú fuiste a votar? ¿Cómo viste tú las votaciones para
por esto pues de la pandemia o votaste por correo? Y si crees que pues realmente sí se pudo llevar a cabo unas votaciones, digamos, ordenadas, organizadas y pues que tuviste que sí podrían funcionar, ¿no? Am, yo lo que hice al principio fue que pedí que me llegara por correo el ballot, pero se tenía que entregar 2 semanas antes de las elecciones y a mí se me pasó enviarlo, entonces tuve que ir en persona. Estuve 3 horas afuera para votar, fui con mi amiga, pero sí todos estuvieron con el cubrebocas, estaba el distanciamiento social, había gente que obviamente pues lo separaba a la gente, si estaban muy cerca y todo eso. Entonces sí hubo precauciones, pero pues sí, fue mucho tiempo y ese día estaba muy, 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 muy frío. Yo fui un día antes a las elecciones, fui a votar, pero simplemente porque no podía ir antes porque el trabajo, estaba trabajando muchas horas y no tenía tiempo libre. Em, bueno, y ahorita, bueno, por ejemplo, emocionalmente tú, ¿cómo te has sentido con esto de la cuarentena? ¿Te has sentido mucho más estresada? ¿Te has sentido pues mucho más, digamos, en algunos momentos triste, desesperada? O inclusive pues has llegado, pues a analizar mejor las cosas, sentirte más cercana a tu familia. Y cuéntame un poquito sobre tú personalmente, cómo lo has sentido desde tu propio pensamiento, desde tus emociones. Um, pues de verdad, mi vida ha seguido muy normal. Yo tengo los mismos 4 amigos, no tengo más, entonces allá siempre nos juntábamos todos juntos, pero nos juntábamos ya sea en mi casa o en la casa de otro amigo o de mi amiga, lo que sea, pero no salíamos mucho, simplemente pues ir por comida y regresar y jugábamos juegos y todo eso. Pero sí tuve una amiga que su tía es enfermera y se enfermó luego, luego empezando la cuarentena, se puede decir que a la segunda semana de marzo o la tercera. Y su, el estado de ella, su cuerpo fue a un estado de coma. Entonces, su tía no puede hablar, no puede decir nada por ella misma, no puede caminar, no puede hacer absolutamente nada. Entonces la tienen que cuidar como, pues sí, obviamente es bebé, no puede hacer nada por ella misma. Y a ella, esta amiga, la tuvieron en cuarentena 4 meses sin salir para nada. Entonces sí, me impactó un poquito porque es mi mejor amiga y no la podía ver. Su mamá no me dejaba ir a la casa, no me dejaba venir y más que nada porque yo seguí trabajando. Obviamente tengo mucho contacto con mis compañeros del trabajo y más aparte toda la gente que va a comprar. Entonces sí, fue un poco difícil y yo sé que ella le sufrió muchísimo, pero yo no fue mucho porque pues obviamente te digo que yo todavía me juntaba con mis amigos, pero solamente de vez en cuando. Y con tu familia, ¿cómo ha cambiado, digamos, la relación, ¿no? ¿Crees que se han hablado un poquito más ahora que están muchos en la casa, todos o mucho tiempo en la casa? ¿Crees que se han conocido a lo mejor tratándose más o inclusive conociendo otras partes que a lo mejor no conocían? ¿Cómo han cambiado eso? Pues como mis papás y yo seguimos trabajando, pues mis hermanos menores se quedaban en la casa y estudiaban. Entonces, yo en verdad sí quería salirme del trabajo porque a cierto punto sí tenía miedo porque mucha gente pues no respeta que se tienen que poner el cubrebocas. Pero nunca lo hice porque que yo tengo mis propios gastos allá y quería seguir trabajando y más que nada sabía que tenía que pagar mi educación ya fuera este semestre o para el que sigue o cuando fuera, pero tenía que seguir trabajando para pues obviamente pagar mi educación. Pero nosotros allá en la casa siempre hemos sido muy unidos, entonces no fue tanta la diferencia, pero creo que entre mis hermanos dos sí fue un poquito más complicado, pero a la vez no, porque mi hermano siempre se la pasa encerrado en su cuarto, jugando videojuegos y todo eso, y mi hermana pues en la sala y todo eso, pero no hubo mucha diferencia entre nosotros como familia. La verdad estoy muy agradecida que todo siguió igual, pero sé que a muchos amigos míos sí
fue muy difícil, se deprimieron y fue muy complicado para ellos y subieron mucho de peso y todo esto y por estar solamente ahí en la casa, pero la verdad ahí conmigo en nuestra casa todo siguió igual. Qué bueno, pues pues mucho ánimo para tu familia y bueno, también para tu amiga, ¿no? Que dices que la está pasando mal, pues ojalá pues salga de esto, ¿no? Que todo salga bien. Em, ¿Qué, digamos, qué has aprendido de todo esto, ¿no? Porque, pues, te voy a decir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues yo he aprendido mucho sobre, pues, la cuestión esta de medios digitales, ¿no? Como las aplicaciones y todo esto. ¿Tú qué has aprendido respecto a estas situaciones o qué otras cosas se te han quedado, ¿no? De todo esto. Pues de todo esto lo principal que aprendí fue apreciar todo lo que tengo, porque como te digo, mi amiga no fue tan afortunada de tener, de que le pegara a su tía así como a mi mamá, que a mi mamá solamente fue como una gripa o fiebre y pues su tía en coma, entonces a mí me ayudó a apreciar mucho la vida, lo que tengo, mis familiares, mis amigos y todo eso, porque sí, ella, mi misma amiga, ella también se contagió del COVID cuando empezó a trabajar, entonces a ella le daba muchísimo miedo. Porque obviamente pues yo es su tía y todo eso, y entonces sí le daba mucho miedo. Pero yo lo que aprendí es a apreciar la vida, lo que tengo, mis amigos, a valorar todo, porque mucha gente no fue tan afortunada así como nosotros en mi casa. Una cosa, digamos, bueno, tú le quisieras decir, no sé, a, a compañeros míos, que bueno, que estamos en esta situación, este, digamos, desde tu perspectiva, de lo que tú ves, de lo que tú puedes apreciar. Pues yo diría que tengan muchísimo cuidado, porque allá obviamente tenemos los servicios para ayudarnos, pero aquí ya sé que es mucho más complicado y que no son tan afortunados. Entonces, obviamente, cuidar a su familia, a ellos mismos, a sus amigos, a lo que sea, pero que hagan, que no sean ignorantes, porque si es muy complicado y en verdad, si a mí me da, no sé yo cómo voy a reaccionar. Cada quien le pega diferente, no importa la edad que tengas ni nada de eso, entonces que se cuiden muchísimo y que se pongan cubrebocas. Ok, muchas gracias. Este, ya sería pues parte de toda la entrevista. Em, Prácticamente, pues bueno, pues como ya tengo el permiso, pues voy a usar este audio nada más. No te grabé ni nada. En cuestión del video, nada más grabé la voz. Pues muchas gracias. No sé qué tal te pareció, Sí, para nada. si te pareció cansado. No, claro que no. Pues es la primera vez que en verdad alguien me ha preguntado de todo esto y te lo agradezco mucho porque me hiciste pensar de todo otra vez. No, pues ojalá para ti, pues tu familia, ¿no? Que siempre esté muy bien. Lo bueno, pues es como a tu mamá, pues está ahora, dices que está muy bien. Tus hermanos también, bueno, tus amigos, ojalá les vaya mucho mejor, salgan de todo esto. Y pues ahorita que estás aquí, pásatela muy bien. Si vas a salir, pues hay varios lados, la verdad. Inclusive, pues ahí puedes ir. No necesariamente tienes que ir a un lugar muy público, porque pues hay lugares en los que están pues plazas abiertas, simplemente pues cuídate, pero pues la verdad que Muchas gracias. pásatela muy bien aquí con tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias.